Bonito verles, hermanos y hermanas que hace tiempo no nos veíamos, hermanos y hermanas con quienes nos hemos comunicado y quienes nos vemos por primera vez. Quiero agradecer al equipo organizador de Colombia Territorio de Paz por esta invitación. Es un gran privilegio, un gran honor ser el moderador del primer conversatorio de este encuentro nacional Colombia Territorio de Paz. El país cambió. Tenemos una nueva era, un nuevo momento, y es la oportunidad para evaluar, pensar, meditar. ¿Qué tenemos? ¿Con qué partimos? Esa senda que se llama el cambio total, el gobierno del cambio para la paz total. Tenemos la convicción de que definitivamente el sector religioso tiene un rol protagónico. Y es importante saber qué terreno estamos pisando y con qué nos estamos confrontando. ¿Qué tenemos desde el Estado colombiano? ¿Cómo hemos estado avanzando? Y bueno, ¿en qué podemos ayudar como sector religioso? Para esto, quiero invitar a representación del Viceministerio de Participación e Igualdad de Derechos al miembro del equipo que representa la doctora Lidia Solano. Entonces, quiero que recibamos con un cariñoso saludo al doctor Abilio Peña. Alirio Peña, buen día, defensor de derechos humanos, teólogo, filósofo, miembro del equipo asesor de la viceministra de Interior para el diálogo social, la integridad y los derechos humanos del Ministerio de Interior, Lidia Solano Ramírez. Damos una bienvenida, vamos a facilitar otro micrófono, ya viene en camino, y durante el transcurso de este conversatorio vamos a habilitar el grupo de WhatsApp para que las personas de pronto estemos mandando algunas preguntas o algunas dudas que queramos también participar del conversatorio. Igual también somos pocos, también podemos extender el micrófono hasta su lugar. Pues vamos a esperar que venga un poco el micrófono. Por ahí algunas personas me han dicho que se quieren agregar al grupo, pero no están. También voy a mandar una foto donde está el código QR para que el compañero, el que tenga al lado, que diga que no está y se quiera agregar, lo podamos también vincular y haga parte de toda la información que estamos compartiendo. Mientras nos llega el micrófono, vamos a compartirnos esto. Entonces, escuchamos que el doctor Abilio Peña, buen día, defensor de derechos humanos, filósofo y teólogo. Es un gran honor, doctor Abilio, tenerlo. Cuéntanos un poquito de su formación académica. Buenos días otra vez a todas y a todos. Bueno, yo hice mi bachillerato en un pueblo pequeño de Huila, Vitalito. Después estuve en el seminario de Garzón Huila hasta que me echaron, después de 1 año y 3 meses. Después vine a la Universidad Santo Tomás a estudiar Educación, Filosofía y Letras, en la que me hice licenciado. Luego estudié en la Universidad Javeriana el pregrado en Teología, bachiller en Teología y el diplomado y la maestría en Teología. Y también hice un énfasis en el Departamento Ecuménico de Investigación en Costa Rica, de la relación entre economía y teología, con el teólogo economista alemán Franklin Kellermann, que es un maestro en este proceso que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, doctor Abilio. Hay algo que me llama la atención y me gustaría compartirlo con mis hermanos de las diversas iglesias y confesiones religiosas. Como creyente, como persona de fe y académico, ese llamado especial en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué fue lo que al doctor Abilio le llevó a comprometerse como defensor de derechos humanos? ¿Cuál fue ese punto de quiebre en su vida en el cual dijo, quiero trabajar esta área para ayudar? Yo creo que, hay un hermosísimo libro de un jesuita, que ya falleció obviamente, uruguayo, que le decían de cariño Perico, que se llama La opción entrañable. Y él decía
que si no se siente el dolor por el otro, no hay posibilidad de defender derechos humanos. O sea, es el dolor de las víctimas, el contacto directo con ellas, el que nos mueve a comprometernos con las causas de la justicia. Mi casa, pues mi papá, mi mamá, muy creyentes, y mis hermanos en la época de los 80 muy comprometidos con los procesos populares en el Huila. Uno de ellos fue preso, pues por la causa de la justicia, con montajes judiciales, etc. Y creo que yo en mi infancia viví como de esas dos maneras de ver el mundo, el religioso, pero también el de la reivindicación por los derechos humanos de los hombres y de las mujeres. Muchas gracias, doctor. Es una excelencia fuerte y definitivamente entendemos que es la experiencia de muchos defensores de derechos humanos. Cuando se ha vivido esos momentos de injusticia, es cuando uno siente el llamado de que hay que hacer algo al respecto, definitivamente. Bien, vamos a hacer esta charla sobre tres ejes que es muy importante como sector religioso saber qué terreno estamos pisando en Colombia. Y tiene que ver con el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos. Antes de comenzar, quisiera compartirles a nuestros hermanos ministros del culto, líderes de las diversas iglesias y confesiones, para ponernos un poquito en contexto. ¿Qué estamos pisando? Entendemos que como pueblo colombiano venimos de un proceso de paz que se pactó en el año 2016 y que más o menos, algunos a favor, otros en contra. El hecho es que a partir del 2018 ese proceso de paz definitivamente sufrió algunos retrocesos y desapareció definitivamente. Claro, no se trata solo del desarme y la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley, sino de resolver los conflictos sociales que causaron el conflicto armado colombiano. Y quiero aprovechar que está presente uno de mis maestros, el pastor Charles Schulz, quien siendo senador de la República, en ese momento el senador Schulz trabajaba en la Comisión Cuarta del Senado. En el año 2009 nos dio una estadística muy importante, que ha sido nuestro derrotero desde entonces, cuando nos hablaba de que en ese entonces el conflicto armado colombiano solo representaba el 18% de todos los conflictos que teníamos en el país, lo que nos dejaba un 82% restante definitivamente de otros conflictos que no tenían que ver con el conflicto armado colombiano y que estaban desangrando a la ciudad. Entonces, tenemos que durante el gobierno anterior se incrementaron las violaciones a los derechos humanos y que muchos defensores de derechos humanos fuimos criminalizados bajo las figuras de perfilamiento de inteligencia militar. De hecho, aquí hay un hermano que sufrió esa situación y que lo estuvimos acompañando, de hecho, desde el Cabildo Interreligioso de Colombia. Señalamientos de ser colaboradores del terrorismo comunista, que se nos llamó en ese momento. Cientos de defensores humanos asesinados a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, partiendo de que tenemos esa situación que hemos recibido desde ciertos elementos del sector religioso, lo vemos de esa manera. Pero, doctora Miu, cuando ustedes llegan y retoman esta voz del pueblo como Estado colombiano a través del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, doctora Miu, ¿cómo reciben ustedes el país como viceministerio? ¿Con qué se encuentran ustedes en materia de diálogo social, igualdad y derechos humanos? Bueno, como ustedes saben, hubo un periodo de empalme bastante responsable entre el gobierno del presidente Petro y el gobierno del expresidente Duque. Y bueno, quizás una cifra pueda dar una idea de cómo quedó, por ejemplo, el tema de las finanzas, ¿no? En concreto, solo quedamos con un 19% del total del presupuesto nacional para inversión.
ya que el 59.68% pues estaba destinado para los gastos de funcionamiento, llamemos, y el resto destinado para el servicio de la deuda externa. En un momento en que tuvimos un retraso de 10 años en el tiempo de la pandemia, en situación de hambre, situación de miseria, situación de pobreza, situación de aumento de la migración forzada. Y nos encontramos con la necesidad de resolver los temas económicos de fondo que hicieron parte de la campaña del presidente Petro y también de la vicepresidenta Francia Márquez, y con la urgencia de tocar los bolsillos de los sectores más ricos del país. Una buena noticia es que se aprobó una reforma tributaria, no con los alcances que se querían de captar 25 billones de pesos, que era el propósito. Se alcanzan a captar 20 billones de pesos, porque sin recursos no hay posibilidades de generar transformaciones serias, y sobre todo con la envergadura de la situación que estamos viviendo. Nos encontramos también con una situación en términos ambientales muy preocupante, con el fracking, por ejemplo, funcionando en varios pilotos en el Magdalena Medio. Nos encontramos con que también en términos ambientales una amenaza permanente, como tú decías ahora, a las defensoras y defensores ambientales especialmente. Lo mismo ocurre con la libertad de prensa, lo mismo ocurre con víctimas y líderes sociales, etc. Pero en este corto tiempo se logró, por ejemplo, revertir lo que en 4 años no se había logrado, que era que el acuerdo de Escazú se aprobara, por ejemplo. Y en este momento está para sanción del presidente. Se logró también, por ejemplo, que lo que tiene que ver con el fracking se suspendiera el uso del fracking. En ese momento que estamos en la COP27, perdóname que lo ponga así de una vez tan de presente, pues el presidente, seguramente ustedes escucharon el decálogo, y que nos llama mucho la atención a nosotras y nosotros los creyentes, que use la figura del decálogo, ¿no? Que sabemos lo que significa para nuestras entrañas desde la fe, y está planteando de manera clara, contundente, descarbonizar la economía. Y la causa de las emisiones de CO2, más del 85% de las emisiones de CO2 a la atmósfera están siendo provocadas por el petróleo, por el carbón y el gas. Y dijo algo que diríamos los creyentes muy profético, porque es fuerte. Y lo que dijo es: la solución no puede estar en manos de tecnócratas, que muchas veces son influenciados por el lobby de las empresas petroleras y del carbón. La solución está en la humanidad, en lo que los pueblos puedan mover, las naciones puedan hacer. Y decía, con permiso o sin permiso de los estados. Es decir, un llamado a la conciencia, porque las dimensiones de la situación que hemos recibido y que todavía está vigente, porque estamos moviéndonos con una enorme inercia que no deja que avancemos suficientemente hacia las transformaciones profundas para el cuidado de la casa común, se tienen que resolver de la mano fundamentalmente de los pueblos. Uno de los temas, por ejemplo, en los que hemos venido participando con la viceministra Lilia Solano, es el de las discusiones sobre la posibilidad de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, así como el tratado contra las armas nucleares que se suscribió, que pueda, primero, suspender las exploraciones petroleras, segundo, que pueda disminuir las explotaciones existentes, y tercero, que podamos pasar a una transición justa.
Y claro, esto no es de la noche a la mañana, ni digamos que por eso se tiene que disparar el dólar, como han dicho después de que habló el presidente ayer, que se va a disparar muchísimo más, ¿no? Es un proceso de transición. Y es un proceso de transición porque se trata de la vida o de la muerte de los seres humanos y de la naturaleza. Entonces, con una crisis enorme, pero además recibimos en temas de paz, como decíamos ahora, la cantidad de líderes sociales amenazados, de líderes sociales perseguidos, pero además con unas confrontaciones armadas locales en distintos lados, con grupos multicrimen, como llama el presidente, en muchos lados, con ascenso, el crecimiento de la presencia territorial del Ejército de Liberación Nacional, con presencia de estructuras del narcotráfico extranjeras aquí también en el mismo país, que es lo que está haciendo que en este momento, en estos 3 meses que ya llevamos, que ya vamos a completar los 100 días, pues se hayan tenido que dar aproximaciones muy rápidas de parte del Alto Comisionado de Paz, pero también de parte del presidente de la Comisión de Paz del Senado, que escuchaba al reverendo San Miguel. Se van a reunir mañana y que el liderazgo ha sido fundamental para estos temas de paz. Entonces, grosso modo, en esos grandes 3 temas que tienen que ver con derechos humanos, con paz y medio ambiente, grosso modo, así recibimos el país. Muchas gracias, doctora Virgo. Como siempre, yo lleno de datos. Y aprovechando que tenemos esa representación del Estado colombiano aquí a través del doctor Virgilio Peña, quiero compartir, doctora Virgo, unos datos que desde las organizaciones interreligiosas de defensa de derechos humanos hemos detectado en estos últimos tiempos y que deben prender las alarmas, precisamente para que trabajemos en equipo, como nos invita la ley 133 del 94 en el artículo 2, ese trabajo mancomunado entre Estado y sector religioso para la búsqueda del bien común. Hemos detectado que en los últimos años, especialmente en los últimos 4 años, se alentó en Latinoamérica y especialmente en Colombia, vemos, sobre todo en México y en España también en Argentina, un peligroso resurgimiento de ideologías de ultraderecha, ideologías fascistas, tal vez como un nuevo reencauchamiento de la doctrina de seguridad nacional. Recordemos que esto fue un adoctrinamiento desde la Escuela de las Américas, del enemigo interno, de que todo aquel que hable de paz, de justicia social, es enemigo del Estado, es un infiltrado comunista al que hay que destruir. También hemos identificado células neonazis en nuestros aspectos sociales. Sobre todo los hemos visto recientemente en las últimas movilizaciones anti-Petro, nos podría llamar en esto. Hemos visto cómo ha crecido nuevas ideologías fascistas tales como el hispanismo, que nos quiere borrar nuestra historia latinoamericana, nuestra historia nacional, que busca dignificar al opresor, busca negar los genocidios que hubo en nuestros países, en nuestros pueblos hermanos, y contarnos unas mieles de un imperio de cuyos nosotras y nosotros, como descendientes de esos pueblos oprimidos en la América Latina, lo tenemos vivo, en donde se criminaliza, se desprestigia incluso académicamente la memoria viviente de nuestros pueblos oprimidos. Vemos un preocupante enfoque de libertarismo, unos aires ultranacionalistas. Vemos islamofobia, el crecimiento del antisemitismo, la rusofobia y otras formas de racismo, incluso aquí en Colombia, además del negacionismo de genocidios, tanto ocurridos en Colombia como en el mundo, que han sido apoyados incluso por líderes políticos y por líderes de opinión sociales. Algunos grupos neonazis, por ejemplo, vieron en el gobierno anterior un amparo político muy fuerte y se ha hecho públicamente apología del paramilitarismo para derrocar incluso al nuevo gobierno, incluso eso salió en los medios de comunicación. A pesar de ello, es importante rescatar que Colombia aprobó junto con otros 129 países la resolución AR 76-149 de diciembre de 2021
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la resolución contra el discurso del odio, contra la apología del odio. Se tomaron medidas, aún así, para combatir la apología del nazismo al interior de las fuerzas militares y de policía, a pesar de las protestas de algunos sectores que reclaman libertad de expresión en este asunto. Entonces, en esta situación vemos que también se ha trasladado ese discurso del odio al sector religioso, doctora Biblia. Como lo han revelado los informes anuales del Estado de la Libertad Religiosa que publica el Cabildo Interreligioso de Colombia en enero de cada año, vemos cómo las acciones de violencia religiosa entre el periodo 2018 y 2022 se incrementaron en comparación con el periodo 2014-2018 y que en algunos casos algunos líderes políticos alentaron la discriminación religiosa, que por cierto es delito en Colombia, la ley 1482 de 2011, el artículo 4. Entonces, con esos datos, esta información que le comparte el doctor Rubio, ¿cómo ven el viceministerio de Participación y Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior este incremento de apología del odio en Colombia, esas nuevas formas de fascismo, esas nuevas formas de apología del genocidio? Ustedes, como gobierno, como viceministerio de Igualdad de Derechos, ¿cómo ven esta situación? ¿Qué retos hay para el Ministerio del Interior para atender esta situación? Bien, para ser honestos, no hemos podido ocuparnos del detalle de esa pues, ratificación que ha hecho el gobierno de Colombia de este pronunciamiento para frenar los discursos de odio. La doctora Lilia Solano lleva 3 semanas, o sea, mucho menos de lo que lleva el gobierno. Y ahora que lo pones, es un campanazo muy importante en términos de los desafíos. Ahora, ya si puedo opinar desde lo personal. Maravilloso, doctor. Efectivamente, en la defensa de los derechos humanos nos encontramos que cuando hay estigmatizaciones, cuando hay señalamientos, cuando se genera rencor contra otra persona por los señalamientos que se hacen de manera pública, de manera masiva a través de redes sociales o los medios de información, casi siempre lo que sigue es la amenaza de muerte o, en el peor de los casos, en asesinatos o desplazamientos forzados. Por tanto, la relación entre discurso y acción criminal pues ha sido bastante demostrada. Es uno de los mecanismos que se han usado institucionalmente para reprimir, que es el discurso de odio. Y es un discurso de odio contra sectores que piensan diferente, contra etnias que afirman su identidad de sus propias construcciones comunitarias, de personas que hacen opciones también de orden sexual. Y pues el deber del Estado es garantizar absolutamente todas las diversidades, y que no haya la posibilidad de que eso se concrete en crímenes. Aún hasta los mismos que generen discurso de odio tienen derecho a que se les garantice también sus propios derechos. Y ese es el papel que tiene el Estado, el papel que constitucionalmente tiene el Estado. Ahora, permítanme decir una palabra más sobre el contexto global. Uno se encuentra con Europa, y ahora que hay elecciones en Estados Unidos, con esa tensión muy fuerte de lo que ustedes llaman los neofascismos. Y en Europa han crecido y están tomándose gobiernos, ¿no? Pero paradójicamente aquí en América Latina hay un síntoma diferente. Ha sido muy cerrados los procesos electorales, pero finalmente al menos las 5 que llaman grandes potencias de América Latina están en una dirección de garantía de
de garantía de derechos religiosos, de garantía de derecho a las diversidades, de garantía de derecho a las minorías, y eso consideramos que es importante. Lo que pasó en Brasil, por lo que significa Brasil para el continente, es supremamente importante. Lo que está pasando en Argentina, con todas las críticas que queramos, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando aquí, puede darnos un tiempo de respiro, de esperanza, para construir sociedades mucho más tolerantes y que respetemos las diversidades de todos. Excelente, doctor Gabriel. Ya que estamos tratando este tema, ¿cómo ve el Estado colombiano el diálogo social? ¿Cuál es el concepto y el enfoque que se le quiere dar desde el gobierno del cambio para la paz total? Es fundamental. Mira, hay una expresión que ha usado el presidente Petro y es diálogos regionales vinculantes, porque es una nueva concepción de la participación. Gaitán hablaba, por ejemplo, Jorge Gaitán, hablaba de la democracia directa, es decir, que cuando se reúnen las organizaciones, las comunidades, se reúnen sectores campesinos que tengan posibilidad de que eso que dicen, deliberan o mandatan, como dicen los pueblos indígenas en Colombia, pues se convierta en ley. Que eso no se ha dado. La doctora Lilia Solano, a quien estoy representando en este momento, ha participado en las escasas 3 semanas que está en 3 diálogos regionales, en Arauca, acá, en el Valle, acá digo en Zipaquirá. Y es muy interesante porque tú te encuentras, te haces la pregunta, pero ¿cómo eso va a ser vinculante? Y la manera como va a ser vinculante es a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y el director de regiones ha dicho claramente, el consejero de regiones ha dicho claramente, los tecnócratas en Bogotá no pueden ser los que elaboren el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo ha dicho en todos los discursos donde hemos participado de esos diálogos sociales vinculantes. Ahora, el desafío que tienen los que están redactándolo es cómo incluyen los temas específicos de cada región. Porque, por ejemplo, un tema que salió mucho en el de Zipaquirá, que fue ahora el fin de semana, es la ampliación de la zona metropolitana. Y pongo este ejemplo porque es cercano, porque muchos seguramente vivimos cerca. Y ellos están diciendo, no fuimos consultados para la conformación del área metropolitana de esa zona del país, de esa zona de la región de Zipaquirá. Y dicen, porque lo que vemos es que las empresas de la construcción quieren áreas para expandirse en un momento en que Bogotá está perdiendo la capacidad territorial para albergar construcciones de alto estrato, si se quiere, como se llama. ¿Sí? Para nosotros es una revolución en el buen sentido. En el marco de la democracia, del Estado Social de Derecho, de la Constitución Nacional, el que las comunidades puedan tener con sus decisiones una legislación que haga que sea obligatorio para el Estado cumplir lo que ellos han deliberado en esos diálogos sociales. Creo que ese es el plus, porque ha habido muchas convocatorias en los otros gobiernos del diálogo cada 8 días, el diálogo quincenal, el diálogo, pero yo dialogo y tú decides, ¿no? Entiendo, doctor Gabriel. Bien, la Constitución colombiana nos habla sobre el principio de igualdad, definitivamente. Yo sé que a algunos no les gusta que hablemos de igualdad, se habla más de equidad, pero es un principio constitucional, está ahí, en la Carta Magna, y está claro que el gobierno del presidente Gustavo Petro va a encaminar a promover esa necesaria igualdad social que se necesita para cerrar esa brecha de riqueza y pobreza que tanto ha afectado y que se recrudeció definitivamente en cuanto a la pandemia. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno a través del Ministerio del Interior y en el caso de ustedes como Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos? ¿Para dónde
en materia de igualdad? Yo creo que debemos ubicarnos en que estamos en una transición hacia la igualdad, como una transición hacia la democracia, como una transición hacia la paz. Y así debemos concebirnos, y a nuestro modo de ver es la invitación a vernos así. Francia Márquez decía, con razón, desde que se crea la República, desde 1810 en adelante, estamos hablando de 212 años de una manera de proceder que generó que América Latina, perdón, que Colombia fuera uno de los países más desiguales de América Latina. O sea que estamos hablando de un proceso histórico muy largo, o sea, 212 años, y ahora llevamos 3 meses. Claro, entonces es muy importante ver eso tan simple. O sea, si uno lo convierte en meses, creo que era 6.000 o algo así, meses por 3 meses de lo que se está construyendo nuevo. O sea, lo digo porque eso puede dimensionar esto. La reforma tributaria, como dije al comienzo, por eso lo puse así, porque el tema económico es clave. O sea, sin eso las aspiraciones se nos desvanecen. Ahora viene lo de la transparencia para la ejecución de esos recursos, porque sabemos en qué país vivimos. Y eso es una transición en la que tenemos que involucrarnos también para la transparencia. Creemos que lo que se viene es una posibilidad para la vida. Ayer el presidente Petro decía que va a aportar $200 millones anuales para salvar la Amazonía. La Unión Europea hizo anuncios mucho más pequeños, de $20 millones en la Unión Europea, porque me fue ayer, que lo anunció Susana Muhammad desde allá. Eso está ahí. 2. El ministerio, por ejemplo, aprobó con los recursos con que contaba, a vigencia de este año, 850 placahuellas en muchos lugares del país, unas de 500 metros, otras de 7 kilómetros, porque por ahí pasa la posibilidad de que la gente saque su comida. La placahuella son esas piedras con cemento que se ponen en las vías porque el pavimento no se puede poner, porque la condición del suelo hace que sea imposible poner poner pavimento. Está en serio la posibilidad de que nuestras abuelas y nuestros abuelos, que nunca han tenido una pensión, pero que han dedicado toda su vida, sobre todo las mujeres, tengan una pensión de 500.000 pesos mensuales. Es parte de lo que ha hablado el presidente. La posibilidad de que la igualdad de la mujer se vuelva real. Y eso pasa por lo que se ha vivido en las planchas que tuvo el pacto histórico, que era lo que llaman la cremallera hombre y mujer, y así realmente quedó constituido con la lista cerrada. Eso pasa también por el modo como se han elegido hombres y mujeres para el ejercicio del gobierno. ¿Cuántas, si ustedes ven, hay igualdad en el número de mujeres y en el número de hombres que están gobernando? Está el tema de una cosa muy concreta. El ICETEX era un negocio. El ICETEX, para quienes no son de acá, es la entidad del Estado que se encargaba de dar préstamos a los jóvenes para que pudieran estudiar, pero funcionaba con la misma usura del sistema bancario. Entonces terminaban endeudados, como cuando uno presta dinero para una casa que ni hipoteca ni nunca paga el capital, sino que vive pagando el servicio de la deuda. Lo mismo pasaba con los estudiantes. En ese momento ya salió el listado de jóvenes a quienes se les condona la deuda. Y yo puedo enumerar muchísimas y muchísimas cosas. Otra cosa, la distribución de tierras. El presidente Petro, y un día nos llamó mucho la atención, yo no estuve ahí, pero lo vimos, estaba posesionando funcionarios y dijo: necesitamos recuperar $2 billones de bienes del narcotráfico. Y hay que ponerle el pecho a la brisa porque eso es muy delicado. Pero nos toca ponerle
el pecho a la brisa. Y con esos 2 millones, ¿qué es? Dice, porque muchas de esas construcciones, casas, piscinas, mansiones, haciendas, bienes, a través de fuerzas militares o a través de funcionarios del mismo gobierno, pasaron otra vez a manos de los sectores del narcotráfico que se benefician de la ilegalidad. Y en ese momento se hizo el anuncio de entrega de tierras en el llano, de esas tierras en poder del narcotráfico. Y claro, y el mensaje es el narcotráfico, el problema no es el que está produciendo hoja de coca. El problema, dice él, es el que al lado de la embajada de los Estados Unidos en Washington tiene su casa. Esa es la dimensión. O quien es en el Congreso, ustedes ya saben pues, todo lo que se dio con la parapolítica demostrado, porque hay condenas también sobre eso. No estamos hablando de especulación, hay condenas, ¿no?, de parte de la justicia. O lo otro, se está trabajando porque produzcamos ciencia farmacéutica aquí en el país. Todo era parte del negocio transnacional de los medicamentos. En esa combinación entre incautación de bienes del narcotráfico y ciencia, la noticia de que toda la cadena de farmacias, de drogas, decimos acá, de la rebaja, van a entrar a formar parte de la red de salud del gobierno de Colombia, del Ministerio de Salud, y serán centros de formación en salud de ahora en adelante. Y podemos seguir enumerando cosas y cosas y cosas. Iván Cepeda hace 2 meses hizo un listado de 60 avances en relación con necesidades de transformación. Y claro, porque estamos en la luna de miel, porque hay unas condiciones políticas importantes, después vendrá el bajón que siempre viene y va a ser un poco más difícil. O sea, hay condiciones importantes en el Congreso de la República, hay condiciones en la Cámara de Representantes, hay condiciones en los Estados Unidos, etc. Doctor, a ver. No me pregunte más porque sí. Pero es que lo que su mensaje nos comenta es muy importante porque nos pone al sector religioso en contexto. Saber qué terreno estamos pisando para poder realizar nuestro granito de arena. Y ya que estamos hablando de granito de arena, doctor Emilio, ¿cómo ve el gobierno Petro al sector religioso? ¿Cómo podemos aportar a ese cambio para la paz total? Uy, esa pregunta yo la tenía preparada y no sabía que me la iba a hacer, ¿sí? Y yo quiero leer un parrafito corto de la reforma a la ley 418, que es la reforma para el acuerdo de paz, para la paz total, que dicho sea de paso, tiene los diálogos con actores que tienen un móvil político como el Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, y también con organizaciones criminales de alto impacto, como llaman. Y el párrafo que quiero leer dice expresamente así, seguramente ustedes lo han leído. Dice: de la política de paz de Estado hará parte la cultura de la paz total. Llamo la atención en la palabra cultura. Reconciliación, convivencia y no estigmatización. Para ello, contará con la participación de la sociedad civil, incluyendo los espacios del sector interreligioso. La política de paz garantizará el respeto a la libertad religiosa y de cultos. La política de paz ha hecho invitación al sector religioso a ser parte, y creemos que tiene que ser todo el sector religioso. Y parte del interés de la viceministra, para ubicar cómo funciona el viceministerio tiene 5 direcciones a cargo de la viceministra, cada una con su director. Uno es el viceministerio de consulta previa, que tiene un trabajo fuertísimo en este tema en el que está empeñado el presidente, de la regulación y de apoyo a las comunidades en los procesos de consulta previa libre e informada. 2, la dirección
de comunidades negras. 3, la dirección de comunidades indígenas. 4, la dirección de derechos humanos. Y 5, la dirección de asuntos religiosos. Como estamos llegando, es parte de los diálogos que tenemos que entablar con las distintas direcciones para enfocarnos en ese puente con la sociedad, que es lo que las direcciones tienen que entrar a garantizar. Ahora, por ejemplo, la presencia de la viceministra en Puerto Gaitán se debe a un conflicto con pueblos indígenas. Porque a ustedes les va a sonar un poco chistoso, pero como nunca antes, la gente está diciendo, si no resolvemos temas, vamos a bloquear. Entonces hoy día la técnica del bloqueo ha sonado mucho, ¿sí? Pero nos llama la atención que lo dicen sin miedo. Pues claro, a uno no le gusta que le digan, hablamos, o sea, si no solucionamos, bloqueamos. Pero que lo expresen, aún en la semana pasada, 2 días y se terminó con un acuerdo a las 2 de la mañana con comunidades del Chocó, ahí en el ministerio, en el diálogo social, ¿sí? Lo mismo pasó en un desalojo ahora en el Totumo, en Necoclí. ¿A qué quiero ir con eso? A que ese puente de las direcciones con las comunidades para resolver deudas históricas hoy día es fundamental. Y creemos que por ahí puede haber como muchas perspectivas. Ahora, en los términos de las espiritualidades, por eso yo decía, pónganle cuidado a lo que dicen de cultura. Nosotros creemos que es muy importante, en el marco de la libertad religiosa, invitar a todos los sectores religiosos que se quieran sumar a hacer reflexión desde su fuerza espiritual en torno a la ecología, en torno a los derechos humanos, en torno a la eliminación de la pobreza. Por ejemplo, en la tradición judio-cristiana, por nombrar esta tradición, el tema de las deudas es profundo. Ayer el presidente Petro invitó al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio a que renegociaran la deuda, pero haciendo canjes de deuda. Y digo canjes de deuda por el proceso de soluciones a la crisis climática y adaptación a la crisis climática. Es decir, que me perdonen la deuda porque yo voy a invertir en resolver la crisis climática. Y eso nos parece genial porque lo que ya venía haciendo el Fondo Monetario Internacional era canjes de deuda por naturaleza. Y claro, si tú entregas un pedazo de la soberanía nacional en la Amazonía a cambio de que te condonen deuda, pues estás perdiendo soberanía. Pero si se está pensando en términos de humanidad y decir, el que tú estés protegiendo la Amazonía, ya esos 200 millones de dólares anuales ya hace parte del descuento a la deuda. Tendría que ser así. Y pues está en la oración que casi para todas las religiones es muy importante, el perdona nuestras deudas de nuestro Padre nuestro, así como perdonamos a nuestros deudores, está en la fuerza de esa espiritualidad que nos anima a comprometernos con esa fuerza espiritual que está en nuestras tradiciones. Maravilloso, doctor Javier. Ya vamos a ir concluyendo y quiero compartir, aprovechando que estamos aquí, porque esos datos que voy a compartir a continuación han sido un constructo que hemos realizado con algunos compañeros líderes de diversas iglesias y religiones. Si no me lo van a perdonar, si no lo comparto, porque cuando se supo que íbamos a tener este conversatorio, le decían, Rabino, prácticamente tú vas a ser vocero del sector religioso ante un vocero del Estado. Estamos aquí celebrando un diálogo religiones-Estado, que esto debe ir multinivel, definitivamente, y pues yo tengo que transmitir al Estado colombiano, aquí en representación del doctor Javier Peña, miembro del equipo del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, esas preocupaciones, esas consideraciones que como sector religioso tenemos, en donde
estamos, de acuerdo efectivamente con el Estado colombiano en muchas cosas, porque es que lo hemos dejado muy claro, como sector religioso ya no aguantamos un muerto más en Colombia, y es necesario que paremos este baño de sangre, porque esto va a ser un ejemplo para América Latina y el mundo. Pero también es importante que el Estado colombiano conozca como sector religioso en ese diálogo y en ese rescate de los derechos humanos la labor que muchos líderes religiosos comparten como defensores de derechos humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, del diálogo social con el sector religioso, es importante que el Estado tenga en cuenta que se debe exaltar y también incluir a aquellos representantes de iglesias, confesiones religiosas que están contribuyendo significativamente a esos objetivos ideales del cambio para la paz total. La fraternidad que necesitamos en Colombia. Es que es peligroso, y eso lo hemos vivido mucho, cuando de representantes de diversas iglesias y confesiones queremos participar, estamos contribuyendo, pero algunas voces dicen: no, a él no lo tengan en cuenta, a él no lo llamen, esta es una secta, esta es una falsa iglesia, este es un falso ministro de culto, a pesar de que sus acciones demuestran que están contribuyendo a la paz de Colombia, a la justicia social, a la construcción de esa cultura ética y moral que tanto necesitamos en Colombia. Reconocer la multidenominacionalidad como una realidad del sector religioso en Colombia. Necesitamos que también el Estado colombiano reconozca y respete las acciones de defensa de los defensores de derechos humanos del sector religioso, que en temas puntuales, por ejemplo, la defensa de la familia nuclear como célula de la sociedad, que lo reconocen los artículos 5 y 42 de la Constitución Nacional, la defensa de la vida humana prenatal, que está amparada por el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la protección al derecho de los padres a elegir el tipo de educación religiosa y moral que han de recibir sus hijos, que está en el artículo 67 de la Constitución Nacional, y definitivamente la objeción de conciencia. Bueno, tenemos una luz de esperanza ahorita que se está por abolirse el servicio militar obligatorio. Ya se abolió. Entonces, artículo 126 de la Constitución. Bien, entonces consideramos que Colombia no puede llegar a ser potencia mundial de la vida, como lo proclama el presidente Petro, mientras se siga poniendo en peligro la vida y la dignidad humana en todas sus etapas y condiciones. Finalmente, para dar inicio a la sección de preguntas, rápidamente, doctora Emilio, unos criterios, unos mínimos que su merced como miembro del equipo del Viceministerio de Participación y Igualdad de Derechos considere que necesitamos dialogar Estado y religión. Yo creo que está garantizado como nunca, y lo digo porque yo vengo del sector religioso, la libertad de culto, la libertad de creer. Por eso no puede haber ninguna preocupación, y lo digo con convicción. Sí. Que permite eso, que las energías las centremos en otros temas, los que tú nombrabas, la vida de todas, de todos, incluir a todas las especies, que hagamos causa común por eso, porque tenemos la posibilidad de llegar a la conciencia de la gente. Y si algo caracteriza la capacidad de lo religioso, es llegar a la conciencia. Lo que vivimos en Colombia en términos de corrupción no es solo de los sectores políticos, ¿no? Eso ha atravesado hasta llegar a los sectores populares. La trocha, poder llegar ligero a un objetivo sin ver como las maneras,
los torcidos, ese lenguaje, el cómo yo voy ahí. Eso está muy metido pues en la cultura y eso hace parte de, a mi modo de ver, de la espiritualidad también. Entonces, la palabra, el gesto, el rito, que va en la esencia de las religiones, ¿no? De las espiritualidades, que puede dar mensajes en relación a esa vida honesta, esa vida transparente, esa vida de servicio, esa vida de donación al otro, a la otra, a la naturaleza. Yo creo que son criterios muy importantes para entrar a un nuevo diálogo. Claro que vamos a seguir con las personalidades jurídicas, eso no tiene lío. Claro que vamos a seguir con los diálogos que se han creado con el sector religioso, pero la invitación es a que ampliemos esa agenda y que todas y todos, como Rabino ha dicho ahora, puedan entrar a participar sin ningún tipo de exclusión. Y en eso estamos empeñadas y en eso estamos empeñados. Muchas gracias, doctor Rabino. Le pido que no se me retire. Vamos a abrir el espacio entonces para resolver algunas inquietudes. Entonces, vamos a aprovechar que no somos muchas personas acá y podemos pasar el micrófono. Yo voy a leer algunas preguntas muy puntuales que hemos estado realizando a través del grupo de WhatsApp para que el profesor Abimio nos esté respondiendo. Parte de esas durante su intervención ya algunas están respuestas, otras pues querríamos de pronto puntualizar. Voy a leer las tres primeras, luego le voy a dar el espacio a nuestro hermano Diego Rodríguez para que nos dé un contexto de esta pregunta. Y luego pues, voy a tomar la palabra a las personas que están levantando la mano. Primero, unas que están acá. ¿No? El reverendo Samil pregunta puntualmente cómo sería la participación de las comunidades de fe, iglesias y demás confesiones de fe, incluir los diálogos vinculantes, influir e incluir los diálogos vinculantes. ¿Qué recomendaciones prácticas se tienen para las comunidades de fe? Diego también pregunta que no se evidencia una herramienta para hacer seguimiento